Jesucristo, roca eterna. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 26 al 28 nos dice la palabra de Dios así. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. Los capítulos 14 y 15 del primer libro de Samuel son los que cierran el ciclo de ascenso militar de Saúl y su rechazo definitivo. Estos dos capítulos forman el eje del juicio teológico sobre la casa de Saúl. El capítulo 14 de Primera de Samuel es uno de los pasajes más dinámicos del Antiguo Testamento, pues presenta un contraste teológico y de carácter definitivo entre la fe audaz de Jonatán y la religiosidad errática de Saúl. El capítulo comienza con una dicotomía especial y espiritual. Mientras Saúl se encuentra al extremo de Gabad, debajo de un granado, versículo 2, con 600 hombres y el sacerdote Ahías, Jonatán decide actuar en secreto. En contraste, la declaración de Jonatán en el versículo 6 es una de las expresiones de fe más puras de la Biblia. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amén. Jonatán entiende que la victoria no es solo una cuestión militar, sino de la soberanía divina. Su fe no es presuntuosa. Pide una señal específica en los versículos del 9 al 10 para confirmar la voluntad de Dios antes de lanzarse al combate. La victoria inicial de Jonatán y su paje de armas en los versículos 13 y 14 desencadena un fenómeno sobrenatural. El texto describe un temblor de tierra, calificado como pánico enviado por Dios, en el versículo 15. La exégesis aquí resalta que la valentía de un solo hombre actúa como el catalizador para que Dios intervenga a favor de toda la nación. El caos en el campamento filisteo es tal que terminan matándose entre sí, versículo 20, demostrando que cuando Dios pelea, los recursos del enemigo se vuelven en su propia contra. A medida que la batalla avanza, el carácter de Saúl se deteriora hacia un legalismo peligroso. Impone un ayuno bajo maldición. Maldito sea el hombre que coma alimento antes de la noche. Amén. Versículo 24. Saúl intenta forzar la bendición de Dios mediante un ascetismo extremo que irónicamente debilita a sus soldados. Su motivación es egocéntrica, para que yo me vengue de mis enemigos. Amén. No para la gloria de Dios. Jonatán, ignorando el juramento, come miel y sus ojos se iluminan. Versículo 27. La crítica de Jonatán hacia su padre en los versículos 29 y 30 es exegéticamente la clave. El legalismo del líder ha turbado el país y ha limitado el alcance de la victoria. El hambre extrema lleva al pueblo a pecar contra la ley levítica, comiendo carne con sangre. Versículos 32 y 33. Saúl, en lugar de reconocer su responsabilidad por haberlos llevado al límite, busca un culpable mediante el Urín y el Turín, señalando a Jonatán en el versículo 41 y 42. Saúl está dispuesto a sacrificar a su propio hijo para mantener la apariencia de santidad de su juramento insensato. Versículo 44. Sin embargo, el pueblo interviene con una lógica teológica superior. ¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? Amén. Versículo 45. El pueblo rescata a Jonatán porque reconocen que él ha actuado hoy con Dios. Saúl queda expuesto como un líder cuya espiritualidad está desconectada de la realidad y del corazón de Dios. Amén. El capítulo 14 cierra reafirmando que Saúl era un guerrero eficaz en lo humano, versículos 47 y 48,
pero un fracaso en lo espiritual. En resumen, Jonatán representa el modelo de liderazgo por fe que depende del espíritu. Saúl representa el modelo de liderazgo por control que depende de rituales y juramentos externos. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 15 de Primera de Samuel es posiblemente el momento más sombrío y determinante en la vida de Saúl. Este capítulo marca el punto de no retorno, donde el rechazo divino se formaliza debido a una obediencia parcial, que para Dios equivale a una rebelión total. El capítulo inicia con una instrucción específica de Jehová a través de Samuel: destruir por completo a Amalek, versículos 2 y 3. El uso del término hebreo herem, anatema o destrucción total, no era un acto de crueldad gratuita, sino un juicio divino postergado por los pecados de Amalek contra Israel durante el Éxodo. Nos dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. La orden era absoluta para evitar que Israel se contaminara con el botín o las prácticas de una nación bajo juicio. Saúl ejecuta la campaña militar, pero nos dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Amén. Aquí surge el conflicto entre la voluntad de Dios y la conveniencia humana. Saúl intenta redefinir la obediencia, cumple la parte que le da gloria militar, pero ignora la parte del sacrificio material. Dios le revela a Samuel su dolor por la conducta de Saúl. El término hebreo nachán, me pesa o me arrepiento, es un antropomorfismo que indica un cambio en el modo en que Dios se relaciona con Saúl debido a la infidelidad de este último. Versículo 11. Al encontrarse con Samuel, Saúl miente con entusiasmo. Versículo 13. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido el mandamiento de Jehová. Amén. La respuesta de Samuel es irónica y punzante. Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos? Versículo 14. Amén. Saúl intenta culpar al pueblo argumentando que lo mejor se guardó para sacrificar a Jehová. Versículo 15. Tratando de disfrazar la codicia con religiosidad. Amén. Samuel pronuncia una de las verdades teológicas más profundas de toda la Biblia, que resuena a través de los profetas hasta el Nuevo Testamento. Dice, Primera de Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. La rebelión es comparada con el pecado de adivinación porque ambas implican buscar una fuente de autoridad distinta a Dios. Amén. Saúl pide perdón por sus pecados en el versículo 24 y le pide a Samuel que vaya con él a adorar a Dios en el 25. Samuel dice que no, y cuando se da la vuelta para irse, Saúl agarra la punta de su manto y éste se rasga. Versículo 27. Samuel usa este incidente como una parábola visual. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. Versículo 28. Saúl vuelve a confesar su pecado en el versículo 30, pero es arrepentimiento superficial. Le preocupa más su honor ante los ancianos del pueblo que su relación con Dios. En los versículos 32 y 33, Samuel mismo debe ejecutar el juicio que Saúl evitó, matando a Gad en Gilgal, demostrando que la justicia de Dios no se detiene ante la negligencia de los hombres. Amén.
El capítulo 15 concluye con una nota de profunda tristeza. Samuel nunca más vio a Saúl hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba a Saúl, versículo 35. La enseñanza central es que la obediencia parcial es desobediencia total. Saúl perdió el reino no por un error táctico, sino por un problema de identidad, cuando dejó de ser pequeño a sus propios ojos, según 1 Samuel 15:17. Dejó de depender de Dios y comenzó a depender de su propia opinión y de la aprobación del pueblo. Amén. Alabado sea Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que hoy nos enseña que para ti no hay nada imposible y que puedes darnos la victoria sin importar los pronósticos. Líbranos, Señor, de la tentación de obedecer a medias o de querer justificar nuestras faltas ante los hombres. Ayúdanos a serte fiel en lo poco y en lo mucho. Que nuestra única meta sea agradarte a ti antes que buscar la aprobación del mundo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.